Bien, vamos a empezar a pasar la lista, por favor, vamos a estar pendientes de su nombre. Perla Vallado Molina, Dana Paola Chansek, Presente. gracias. Leslie Collipech, Presente. gracias. María Fernanda Guerrero Vela, Shannon Juárez Segovia, Irving Gustavo Lastra Canul, ok, bien, creo que si tienes dificultades con tu micrófono puedes escribirlo en el chat. Gracias, Irving. Sí, es no se te escucha. Es no sé si haya alguna situación con tu micrófono o con conexión. Daniela Mokosh, Presente, profe. gracias. Paola Ayanel Naachim, Gabriela Segovia Sánchez, gracias. Isabel Tun Frías, Presente. gracias. Y Estefanía del Carmen Rodríguez, Presente, profe. gracias. Bien, pues el día de hoy vamos a empezar a hacer la pequeña dinámica que les había comentado y ya después vamos a hacer vamos a ver el tema a profundidad con respecto a algunos puntos eh, que necesitamos checar. Para esto, lo que necesito en este aspecto, yo vi que les felicito, casi todos entregaron lo que es su trabajo. Ah, sí, Shannon. Sí, cierto. Shannon, estás con nosotros. Perla, se me había olvidado. Presente. Claro. Presente, maestro. Ok, muy bien. Ya está con nosotros María Fernanda. Nada más es para verificar. ¿Hay alguien que no haya escuchado su nombre? ¿No haya mencionado? Bueno, pues vamos, ahora sí vamos a comenzar. Bien. Vamos a empezar por orden, más o menos. En este caso, le voy a pedir a algunos compañeros que me narren o lean en este aspecto lo que redactaron cada quien y la dinámica va a consistir en el que le voy a pedir a uno de sus otros compañeros que de acuerdo a lo que haya leído o narrado su compañero o compañera, quiero que me digan qué es lo que entendieron de lo que escucharon.
¿Están preparados todos? ¿Sí o no? Muy bien. Sí, maestro. Ok, empezamos nosotros con Vallado Molina Perla Esther. ¿Nos podrías leer lo que nos compartiste en tu tarea? Así que todos deben de estar pendientes a partir de este momento porque le puedo decir a cualquiera de los otros que me diga qué es lo que entendió. Perla, te escuchamos. Sí, en inglés se lo leo, ¿verdad? Así Nada más es. Esa es la dinámica. déjeme contar que lo cerré. Sí, nada más me chance que es que lo cerré porque estaba abriendo otro programa. Así no hay problema. Te esperamos. Mientras cada uno prepárese con su propia redacción para que la tengan a la mano. Está. ¿Listo? Se llama The True Little. Sí, Ok. 1, 2, 3. Ahora sí, Perla. The True Little Folks of Japan. This is a story of two little frogs. They both lived very happily in Japan, but in different cities. One lived in Kyoto and the other in Osaka. One morning, the two little folks woke up very bored and decided it was time to explain other place. I'm leaving for Osaka today. They Kyoto from tell him I will I'm I'm going to Kyoto today. I the Osaka from told herself, knowing the little flowers later their things at the same time I'm jumping to the mountains but to land the two cities. The trip turned out to be long, the plan and because of their years of this destiny. Two wolves, very exhausted, stopped on the top of the mountain. When they met, the two little folks watched at other emotion. Then their great ate other and struck up a conversation. That was how they know where they were going. I'm going to Osaka, say the little folks for Kyoto. I heard to it is a spelling city, and and I'm going to Kyoto. Osaka little folk answered. Every everyone say is a spelling city. It's a same we're not there. Say the little cure from. If we were, we could see from the top of this mountain the city we want to visit. I have an idea, exclaimed the Osaka from. Let's start to the tiptoe with our headless and alien and 8 other. Some we take along
at the city where we are going. Then, then the two werewolves stopped at the triptych and helped on this fraud last so as not to fall. The Kyoto frog raised its head and looked towards Osaka. The Osaka frog as raised its head and looked to Kyoto. Was a disappointment, said the little fox from Kyoto. Osaka equal Kyoto was a disappointment, said the Osaka frog. Kyoto equal Osaka. The moment the Kyoto frog said, I'm glad we from this out. Now we can save ourselves the long journey and go home. The two say goodbye and began to jump very happily back to their cities. However, the true fools forget that all the voices in world have edges on the top of their heads. In really, this they say what was Billy and not L. The little fox from Kyoto was looking towards Kyoto, and the other from Osaka was looking toward Osaka. Ok. Muchas gracias, Perla. Ahora espero que hayan sido preparados. Vamos con Daniela. ¿De qué crees que trató la historia de Perla? Este, creo que trató de dos lobos que estaban en una montaña que se llamaba Osaka y Taiyoko, no recuerdo muy bien el nombre. Am, y creo que se perdieron porque no podían regresar y hasta que regresaron a la ciudad. Algo así, la verdad no recuerdo mucho. Ok, muy bien. Isabel, ok, Sí, yo entendí que eran dos niños que cada uno vivía en diferentes ciudades y uno vivía en Osaka. ujú, Y uno de ellos me parece que fue a visitarlo a Osaka, algo así como que uno de ellos fueron a Osaka, fue lo único que pude comprender. ok, muy bien. Bien, Leslie, Yo ¿entendiste? entendí ¿Sí? de dos sapos que uno vivía como en Osaka y el otro en Kioto y que uno fue a donde estaba el otro. Ok, muy bien, ok. Ahora vamos a revelar exactamente cuál era la historia. ¿Puedes ahora leer la historia en español, Perla? Para... Sí, Ahí está, te escuchamos. Dale, las dale. ranitas japonesas. Sí, sí. Esta es la historia de dos ranitas. Ambas vivían muy felices en Japón, pero en diferentes ciudades. Una vivía en Kioto y la otra en Osaka. Una mañana, las dos ranitas se despertaron muy aburridas y decidieron que era hora de explorar otros lugares. Hoy partiré hacia Osaka, se dijo la ranita de Kioto. Hoy viajaré a Kioto, se dijo la ranita de Osaka. Sin saberlo, las ranitas
empacaron sus cosas al mismo tiempo y salieron saltando hasta el camino de la montaña que unía a las dos ciudades. El viaje resultó ser más largo de lo planeado y por esas cosas y por cosas del destino, las ranitas, muy agotadas, se detuvieron en la cima de la montaña. Al encontrarse, las dos ranitas se observaron con emoción, luego se saludaron y entablaron conversación. Fue así como supieron hacia dónde se dirigían. Voy a Osaka, dijo la ranita de Kioto. Escuché que es una ciudad esplendorosa. Y yo voy a Kioto, respondió la rana de Osaka. Todos dicen que es una ciudad espléndida. Es una pena que no seamos más altas, dijo la rana de Kioto. Si lo fuéramos, podríamos ver desde lo alto de esta montaña la ciudad que queremos visitar. Tengo una idea, exclamó la rana de Osaka. Parémonos de puntitas con nuestras patas traseras y apoyémonos en una de la otra. Así podemos echar un vistazo a la ciudad donde vamos. Entonces las dos ranitas se pararon de puntitas y se tomaron de las patas delanteras para no caerse. La rana de Kioto alzó la cabeza y miró hacia Osaka. La rana de Osaka también alzó la cabeza y miró hacia Kioto. ¡Qué decepción!, dijo la rana de Kioto. Osaka es igual a Kioto. ¡Qué decepción!, dijo la rana de Osaka. Kioto es igual a Osaka. En ese momento, la ranita de Kioto dijo, me alegra que hayamos descubierto esto. Ahora podemos ahorrarnos el largo viaje y regresar a casa. Las dos se despidieron y comenzaron a saltar muy felices de vuelta a sus ciudades. Sin embargo, las dos ranitas olvidaron que todas las ranas del mundo tienen los ojos en la parte de arriba de la cabeza. En realidad, veían lo que estaba atrás y no adelante. La ranita de Kioto estaba mirando hacia Kioto y la ranita de Osaka estaba mirando hacia Osaka. Muy bien, muy bien. Ok. Vamos con la siguiente historia. Muy bonita historia, está padre. Ahora vamos a escuchar la historia de Leslie. Te escuchamos tu historia en inglés. Adelante, Leslie. Voy, profe. Todos los demás, por favor, preparen sus respectivas historias por si los escojo en cualquier momento y todos estén prestando atención. Once upon a time, there was a brave knight called George. George had lots of adventures as he traveled by horse across many lands. One day he came to a small village and met a man who lived in a cave next to the village. The hermit told the knight about the awful things that were happening there. A terrible dragon had come to live in the lake and attacked the village every day. The villagers didn't know what to do. First, they gave the dragon all their food, but the dragon just took the food and still attacked the village. So then the villagers gave the dragon all the animals from their farms. The dragon took all the animals but continued to attack the villagers. So then they gave the dragon all their gold and jewels. The dragon took all their money but still was not satisfied. The king sent his army to try and capture the dragon. But the dragon was too strong and the knights of the army were too scared and then ran away.
With nothing left to give, the king could only think of one thing to help protect his people. He sent his only daughter, the princess, to the lake to wait for the dragon. When George heard this, he rode as fast as he could to the lake. Just then, the dragon jumped out from the lake and was going to eat the princess. George attacked the dragon. He fought very bravely, won the fight, and killed the dragon. George and the princess returned to the village, and everyone was very pleased that they would have no more problems with the dragon. Today, the story of George's bravery is remembered, and George is known as the patron saint of many countries. Muy bien. Vamos ahora con lo que es eh, María Fernanda. ¿Estás con nosotros? ¿Sí o no? Sí, maestro. Bueno, ¿de qué Sí. crees que trató lo que nos contó nuestra compañera? Siendo sincera, no, no lo sé. Ok, bueno, vamos a ver qué nos dice nuestra compañera Shannon. Yo entendí que se trató de una princesa y un dragón que fueron a como un pueblo, algo así, más o menos, no recuerdo mucho. Muy bien. Dana, ¿tú entendiste algo? Yo entendí que era sobre la mujer blanca del pueblo, que ella se robó todo el dinero que había ahí, pero no fue suficiente. Entonces el rey a todo el ejército, pero huyeron porque le tenían miedo al dragón. Así que el rey decidió enviar a su hija y el dragón estaba a punto de comerla, pero George llegó y pudo matarla. Entonces él era conocido como el héroe ahí en el pueblo. Ok, bien. Ahora sí, ¿puedes decirnos cuál era el cuento en español para ver quién se acercó más a tu historia? Érase una vez un valiente caballero llamado George. George tuvo muchas aventuras mientras viajaba a caballo por muchas tierras. Un día llegó a un pueblo pequeño y conoció a un hombre que vivía en una cueva junto al pueblo. El ermitaño le contó al caballero las cosas horribles que estaban pasando ahí. Un terrible dragón había venido a vivir al lago y atacó la aldea todos los días. Los aldeanos no sabían qué hacer. Primero le dieron al dragón toda su comida, pero el dragón solo tomó la comida y aún así atacó al pueblo. Entonces los aldeanos le dieron al dragón todos los animales de sus granjas. El dragón tomó todos los animales, pero continuó atacando a los aldeanos. Entonces le dieron al dragón todo su oro y joyas. El dragón tomó todo su dinero, pero aún no estaba satisfecho. El rey envió a su ejército para tratar de capturar al dragón, pero el dragón era demasiado fuerte. Y los caballeros del ejército estaban demasiado asustados y huyeron. Sin nada más que dar, el rey solo podía pensar en una cosa para ayudar a proteger a su pueblo. Envió a su única hija, la princesa, al lago para esperar al dragón. Cuando George oyó esto, cabalgó tan rápido como pudo hasta el lago. Justo entonces, el dragón saltó del lago y se iba a comer a la princesa. George atacó al dragón, luchó muy valientemente, ganó la lucha y mató al dragón. George y la princesa regresaron a la aldea y todos estaban muy contentos de que no tendrían más problemas con el dragón. Hoy la historia del valiente George se recuerda y George es conocido como el santo patrón en muchos países. Muy bien. Esto es para que vean nada más la dinámica. Vean que hablar otro idioma va a conllevar algunos elementos. Pero bueno. Y última participación de lectura. Vamos con
Bien. Daniela, hiciste tu cuento, ¿verdad? Sí, maestro. Bien. ¿Ya lo tienes a la mano? Ya. Perfecto. Escuchen con mucha atención. Adelante, Daniela, te escuchamos. ¿Me escucha, maestro? Sí, ya puedes hablar, por favor. Ya te escuchamos. Snow White. Once upon a time, a king and the queen had a baby daughter, and when she saw her black hair, Snow White's kind and red lips, she decided to call her Snow White. Snow White grew up to be a pretty child, but sadly, after a few years, her mother died and her father married again. The new queen, Snow White's stepmother, was a beautiful woman too, but she was very vain. More than anything else, they wanted to be certain that she was the most beautiful woman in the world. She had a magic mirror, and she used to look at herself in the edge clay and say, "Mirror, mirror, on the wall, who is the fiercest one of all?" And the mirror would always reply, "You, O Queen, are the fairest one of all." The Queen would smile when she heard this, for she knew the mirror never failed to speak the truth. The years passed. 8 years Snow White grew pretty and pretty until one day. Ok. ¿Terminaste? No, profe, es que se me mueve. Ok. Ah, bueno. Perdón. The Queen would smile. The Queen would smile when she heard this, for she knew the mirror never failed to speak the truth. The years passed. 8 years Snow White grew pretty and pretty until one day her stepmother looked in the magic mirror and said, "Mirror, mirror on the wall, who is fairest one of all?" "You, O the Queen, are fair, but Snow White is fairer than you now." The Queen was angry and jealous. In the terrible rage she decided that Snow White should be killed. She called for a hunter and told him to take Snow White far into the forest and to kill her there in order to prove that Snow White was indeed dead. She commanded him to cut off Snow White's head and bring it back to her. The hunter was very sad because he loved Snow White very much, but he knew he must obey his orders. He took her deep into the forest, and as he drew his knife, but he couldn't kill her, he told her never to come back to the coast. Then he called the yonder and to cut out his head and took this to the queen, pretending it was Snow White's head. Ya, profe. Ok. Bien. Estefanía, ¿puedes decirme de qué trató lo que nos narró Daniela?
de que Blancanieves, su mamá se puso como que celosa de la belleza que ella tenía. Entonces como que la manda a matar con un cazador y así, pero pues el cazador estaba enamorado de ella, así que no la mata. Ok. Bien, Gaby. Fuerte y claro. ¿Puedes narrarme todo lo que entendiste de esta historia? Sí, sí me escuchas. Sí, sí, pero fuerte, fuerte y claro. Tú puedes. Bueno, todo lo que entendí es que en un reino vivía un rey y una reina, y la reina decía que le gustaría tener una hija, que su cabello fuera negro, que su piel sea blanca como la nieve, y que sus labios sean rojos, y que la llamaría Blancanieves. Y con el paso de los años, pues su mamá se murió y su papá se casó con una nueva pues mujer, su madrastra. Pero su madrastra pues era mala. Después su papá se murió y y que la madrastra tenía un espejo mágico y que todos los días le preguntaba al espejo de que quién era la más bonita en todo el reino, y el espejo le contestaba que ella, hasta que un día, pues cuando Blancanieves pues creció y todo, la madrastra le preguntó al espejo que quién era la más bonita, y el espejo le dijo que pues ya Blancanieves pues ya era la más bonita, y se enojó y la mandó a matar, pero pues el cazador se enamoró de ella y ya. Ok, muy bien. Vamos contigo, Dani. Nada, toda la historia que nos acabas de contar, pero ahora en español. Sí, profe. Érase una vez una reina. Érase una vez un rey y una reina, tuvieron una hija, y cuando vio su cabello negro, piel blanca como la nieve y labios rojos, decidió llamarla Blancanieves. Blancanieves creció hasta convertirse en una niña bonita, pero lamentablemente después de unos años su madre murió y su padre volvió a casarse. La nueva reina, la madrastra de Blancanieves, también era una mujer hermosa, pero muy vanidosa, más que cualquier otra cosa. Quería estar segura de que era la mujer más hermosa del mundo. Tenía un espejo mágico y se miraba en cada arcilla y decía: espejo, espejo en la pared, ¿quién es la más bella de todas? Y el espejo siempre respondía: tú, oh reina, eres la más bella de todas. La reina sonreía cuando escuchaba esto, porque sabía que el espejo nunca dejaba de decir la verdad. Pasaron los años, cada año Blancanieves se volvía más y más bonita, hasta que un día su madrastra se miró al espejo mágico y dijo: espejo en la pared, ¿quién es la más bella de todas? Oh reina, eres tú. Pero Blancanieves es más bella que tú ahora. La reina estaba muy enojada y celosa. Con una rabia terrible decidió que Blancanieves debería ser asesinada. Llamó a un cazador y le dijo que llevara a Blancanieves al bosque y que la matara allí. Para demostrar que Blancanieves estaba muerta, ella le ordenó que le cortara el corazón de Blancanieves y se lo devolviera. El cazador estaba muy triste porque amaba mucho a Blancanieves, pero sabía que debía obedecer sus órdenes. Llevó al interior del bosque y mientras sacaba su cuchillo no pudo matarla. Él le dijo que nunca volviera al castillo. Luego mató a un ciervo joven, le cortó el corazón y se lo llevó a la reina, fingiendo que era el corazón de Blancanieves. ¿Está bien? Ok, muy bien. ¿Qué notaron ustedes con respecto entre entre estas tres historias? ¿Alguien me puede comentar qué notaron? ¿Qué les pareció la redacción en inglés en comparación con lo que significaba en español? ¿Notaron algo ustedes en particular?
Que cada quien puede comprender diferente y que una sola palabra puede cambiar el contexto de todo. Excelente, muy bien. Así es, en efecto. Lo interesante es lo que habíamos estado viendo. Por ejemplo, sé que les había estado explicando algunos puntos básicos con respecto al tema de la comprensión oral, pero te digo, por eso es que pensé en este ejercicio para que nosotros pudiéramos contextualizar este aspecto. Aparte de esto, ¿qué otra cosa notaron con respecto al momento de poder rescatar de forma general eh, la, la historia, aun cuando no estuviera en español? ¿Qué tuvieron que hacer para tratar de sacar una síntesis, por lo menos de tener la idea de lo que se estaba hablando? ¿Alguien me quiere narrar su experiencia? Yo, para que pudiera yo entender un poquito más de qué se hablaba, pues tenía yo que buscar así que las palabras claves o las palabras que más se repetían para que yo me diera una idea de qué trataba el texto. Muy bien, ok. Esto es en base a lo que vamos a estar viendo, porque muchas veces vamos a determinar, por ejemplo, imaginen ustedes, esto fue un pequeño ejercicio en el cual es un pequeño cuento de, pues, ¿qué es? De una cuartilla, o menos de una cuartilla. Pero imagínense que esto es lo mínimo que ustedes tienen que estar haciendo cuando entablen lo que es una conversación. Este ejercicio es simplemente para poder activar entre la primera historia y la última historia, ¿cuál sienten que fue más fácil para ustedes? Yo, Fue Blancanieves porque es una historia que pues ya conocía. Claro. Sí. A ver, ¿qué más? yo, Sí. Ok. ¿Por qué fue más fácil? yo fui buscando las palabras claves, por ejemplo, Snow de Blancanieves, pero en el transcurso del cuento yo escuché otras palabras en inglés, como que la tía era la madrastra, pero en realidad no era la tía, sino que era la madrastra, era la reina, y por eso igual me revolví en algunas partes. Ya vemos el cuento de cómo es. Ok, aquí es en donde viene un aspecto interesante con respecto a la comprensión oral. ¿Sí? Bien, solamente para que recapitulemos y por qué es importante, recuerden que a nivel de la comprensión oral o en los procesos de comprensión oral es importante lo que es el proceso de la correcta emisión, la correcta sintaxis a nivel de prosodia y a nivel de el aspecto del código. Si yo conozco el código, aun cuando no conozca la historia y establezco si está bien estructurado el aspecto del código y lo identifico, yo puedo de forma fácil decir, están hablando de esto y yo poder establecer un nivel de comprensión. Lo interesante acá es en donde viene la siguiente parte. Cuando ustedes estaban escuchando la historia, ¿a alguien le sucedió que pudiera haber tenido algún tipo de imagen mental? ¿Que se lo imaginaran lo que estaban escuchando? ¿A alguien le pasó eso? Yo con la última, con la de Daniela. Ok, muy bien. Eso es el progreso. Sí, Ese es un progreso que nosotros vamos a estar teniendo. Si bien a lo mejor en la primera o la segunda tuvimos complicaciones, lo que yo hice a través de este proceso cuando les dije que prestaran atención, una vez que yo ya establezco cuál es la metodología para poder entender y desarrollar los elementos de comprensión,
de forma a nivel de programación neuronal se empiezan a activar esas zonas y ustedes es cuando pueden identificar de qué están hablando, aun cuando haya huecos de palabras que no identifiquen por el proceso de dificultades al momento de la pronunciación o al momento de la traducción de ciertas inflexiones o expresiones dentro de la historia. Este fenómeno que nosotros encontramos en psicología yo lo conozco como fenómeno como de Gestalt, en ese aspecto en el cual ciertos elementos que al parecer aparentemente están separados los tendemos a unir y tendemos a buscar un aspecto lógico, y ese aspecto lógico a nivel de comprensión lectora se traduce normalmente en lo que son las imágenes mentales para poder darle sentido a lo que estamos escuchando. Es por eso que muchas veces cuando ustedes entablan el proceso de lenguaje o a nivel de proceso de comprensión lectora o mejor dicho comprensión oral, que eso es de forma más específica, necesitamos, y lo que nuestro cerebro hace automáticamente es generar imágenes con respecto a las palabras que conocemos dentro de lo que es nuestro acervo léxico, un vocabulario, para poder desarrollar eso. Y es una buena técnica que vamos a estar desarrollando. Sin embargo, hay varias técnicas que podemos observar, ¿sí? Pero recordemos cuáles son los elementos que debemos de estar observando al momento de desarrollar lo que es un adecuado proceso de comprensión oral. Esto es para que nos quede bastante claro. ¿Sí? Estoy compartiendo. Un momento. Nada más esperemos que... A ver. Ok. Ahorita les voy a compartir ventana para que estén pendientes de lo que les estoy hablando. A ver, un momento. Ahí va. Bien, antes de llegar a esto solamente voy a recapitular algunos elementos que es importante cuando ustedes escuchen. Por ejemplo, recuerden lo que estábamos viendo la clase pasada, y esto va a ser a nivel de comprensión del lenguaje oral. Estos son los elementos que siempre debemos estar tomando en cuenta cuando quiera yo realizar un proceso de comprensión del lenguaje oral. Recordemos que la comprensión oral siempre se va a caracterizar en primera instancia porque la señal hablada es aparentemente muy rápida. Normalmente este proceso se dio, y ustedes lo acaban de experimentar, como cuando ustedes escuchan una conversación o escuchan que les están contando algo. En este sentido, a veces el nivel y lo que es la velocidad o la fluidez de una persona puede establecer en algunas veces ciertos límites o dificultades, ¿sí? Lo interesante acá es no detenernos por los elementos de la rapidez o la fluidez de quien está hablando o de quien se está comunicando, ¿sí? En este aspecto dice, para la comprensión, dice, se puede descifrar sin apenas un esfuerzo, lo que no quiere decir, dice, que sea preciso y lo que esté perfectamente definido, porque esta condición para comprender el lenguaje oral es una habilidad que se tiene que desarrollar
al momento de realizar lo que es el proceso de comunicación y lenguaje, ¿sí? Si bien al momento que escuchamos algo es lo que ustedes tuvieron que hacer, que identificar lo que eran las palabras clave, esto es algo básico que nos puede ayudar en el nivel de lenguaje oral, ¿sí? Y que si bien no tenemos la idea absoluta, por lo menos tenemos la esencia. Por eso les preguntaba en este ejercicio de cuál era la idea general de la narración, porque es lo más fácil a que yo les diga, tradúceme todo lo que dijo la persona. Es más fácil que vayamos a la esencia a que yo les pida que me traduzcan de forma literal todo lo que escucharon. ¿Por qué? Y normalmente recordemos que a nivel psicolingüístico lo que me interesa no es tanto que la persona sea capaz de traducir de forma exacta una conversación, sino que pueda rescatar los elementos clave que le ayudan a entender y rescatar el proceso de comprensión. Y esa habilidad es la que se tiene que desarrollar al momento de este proceso de comprensión. Recordemos, si hubiéramos seguido practicando, les aseguro que las siguientes historias hubieran sido mucho más fácil, porque las redes neuronales en ustedes se activan para seguir ese patrón metodológico y ya solamente no se abocan a los aspectos que desconocen, sino solo trabajan con los aspectos clave que sí conocen y sí pueden estructurar. No obstante, recordemos en este punto que para que yo pueda realizar el proceso de comprensión, yo tengo que tomar en cuenta los elementos segmentales, ¿sí? Lo que les había dicho en las clases pasadas, ¿sí? En este ejercicio, para que sea más fácil, por ejemplo, tenemos en cuenta, por ejemplo, el rasgo fónico. Aquí el proceso de sonoridad o ausencia de ella, según vibren o no las cuerdas vocales, se distinguen sonidos sonoros y sordos. Es lo que les había dicho, modo, asonoros o y punto de articulación. En este aspecto, yo tengo que determinar, por ejemplo, si la palabra que estoy escuchando tiene un sonido muy sonoro o un sonido sordo para hacer el proceso discriminativo en este aspecto de cómo suena al momento de que alguien lo pronuncie. Pero en este sentido de la comprensión oral necesitamos que tanto la persona que está contando algo le dé el adecuado rasgo fónico, como que el otro pueda ser capaz de identificar estas diferencias con respecto al momento de la inflexión sonora o de los sonidos sordos que normalmente no se pronuncian, pero que en ciertas enunciados y oraciones van a tener un contexto. En el otro sonido o elemento segmental es el aspecto del sonido, la manifestación sonora concreta del fonema. Dice, codificamos los mensajes mediante fonemas, pero los producimos y los percibimos mediante sonidos. En este aspecto, yo tengo que ser capaz de determinar a qué palabra está correspondiendo lo que estoy escuchando, cómo suena. Aquí es en donde se tiene que activar mi memoria verbal o mi memoria de lenguaje con respecto a esto que escuché, a qué palabra corresponde de acuerdo al sonido que estoy escuchando. ¿Es en singular? ¿Es en plural? ¿Es un artículo? ¿Es un adjetivo?
porque la mayoría de las veces hay estos aspectos significativos de cómo suenan, ya sea lo que son prefijos o sufijos en una oración, que van a darnos, por ejemplo, el contexto. Está hablando de que una negación o me está hablando de algo superlativo. Por ejemplo, el decir, es ilimitado, o sea, unlimited. A decir es o limitless, que estoy diciendo una cosa es ilimitado y otro es el sufijo de sin límites. Lo interesante acá es cuando pasamos al aspecto de los fonemas. La unidad lingüística tiene que tener el aspecto del rasgo distintivo. Esta palabra que estoy escuchando, que tiene un aspecto consonántico, es oclusivo, es labial o es sonoro, y a qué corresponde. Y eso tiene que quedar muy claro tanto para el que está hablando como para el que escucha. Recordemos que eso establece el código. Y si las sílabas y los sonidos articulados a nivel fónico realmente van a corresponder a la estructura de lo que estoy narrando. Y el grupo fónico es la unidad discursiva comprendida entre dos pausas sucesivas. En este aspecto, ¿cómo suena? ¿A qué grupo fónico pertenece? ¿Sí? Eso es lo que nos va a dar la pauta para que yo pueda determinar de lo que escuche, para poder hacer un aspecto discriminativo al momento de escuchar una oración. Si hay un acento, si hay un tono, si hay una melodía. Lo interesante acá es que esto es lo básico para que el otro me pueda comprender. Le estoy dando la acentuación correcta a la palabra. Esto es algo muy importante que yo como emisor debo de estar determinando. Le estoy dando el tono, y en este aspecto recordemos que consiste en una variación de frecuencia en función de su altura tonal. Un sonido se percibe como más grave o más agudo. Esto es muy importante, darle el tono, ¿sí? En este aspecto, cómo lo estoy pronunciando, ¿sí? Si le estoy dando la pronunciación adecuada. Si yo no le doy la pronunciación adecuada ni el acento, es posible que sea inteligible o difícil de entender lo que alguien nos habla. Este ejercicio nos debe de servir tanto para el que está contando una historia como para el que le está escuchando. Pero más que nada el aspecto del acento y el tono es una tarea fundamental del emisor. Y obviamente el aspecto de la melodía, que este rasgo se manifiesta en el enunciado y presenta una curva melódica. ¿Qué es una curva melódica? Que yo tengo que establecer, por ejemplo, cómo inicia la palabra y cómo termina. Ahí es en donde se va a estar determinando si lo estoy haciendo de forma correcta. Cómo inicia una oración y cómo termina. En este aspecto es importante para que la persona poder determinar incluso la connotación del tipo de lenguaje o el tipo de historia. Es importante darle la melodía adecuada. Incluso a lo mejor yo ya determiné los elementos segmentales, ya le doy la acentuación o el tono adecuado,
pero si no le doy la melodía, a lo mejor la persona no sabe si es un verso, una prosa, si es una noticia, si es una cita, si es un cuento, si es una novela, etcétera. La melodía tiene de alguna otra forma la connotación de que parezca que yo tengo una cierta como fluidez de altas y bajas al momento de llevar la conversación, para que incluso al momento de contar un cuento tiene que sentirse que lo estás contando como un cuento y no como que parece que simplemente lo estás leyendo sin alma y sin esta entonación. Cuando uno lo lee de forma literal y no le da la melodía, es a lo mejor yo puedo estar contando y el otro sea un buen traductor, pero no estoy transmitiendo a través de la melodía cuál es el estilo literario que estoy escuchando, y eso debe de verse a través de la melodía, y esto es importante determinarlo. Otro de los aspectos que les puede ayudar es siempre determinar cómo está el proceso de entonación, que es la integración de la melodía y el acento, ¿sí? Dice, tiene una clara función distintiva a nivel gramatical, pues permite establecer tipos de enunciados, enunciativos, interrogativos o exclamativos. Normalmente esto es muy importante como sobre todo en estos textos literarios conocidos como cuentos. Las pausas. ¿Le estoy dando la pausa? Ok, creo que está a punto de... Bien. Ok. Bien. Ok, les comentaba. Otra cosa importante que debemos estar cuidando al momento de hacer un proceso narrativo es cuidar el aspecto de las pausas. En este aspecto de las pausas es a veces eh, es tan importante lo que se dice como el tiempo que le estoy dando entre una oración o una palabra o una sílaba u otra. Y a veces esta es la situación más técnica e importante que puede darnos la idea si estoy contando algo, si estoy terminando de contar algo o simplemente estoy cambiando de enunciado. Sobre todo por el ejercicio que ahorita acabamos de ver. Por ejemplo, a veces esto también es bastante importante al momento de poder comprender cuando alguien nos cuenta algo, ¿sí? Estos elementos
de que yo tengo que estar consciente si le estoy dando las pautas o en esas las pausas correctas y puntuales que debe de llevar la oración, en este aspecto que debe de conllevar la narración, ¿sí? Si acá tiene que ser un momento exacto, no puedo establecer pausas demasiado cortas porque da la impresión de que simplemente corté una palabra. Y tampoco puedo determinar lo que es una oración con unas pautas excesivamente largas porque pareciera que da a entender que terminó el enunciado o la idea que estoy intentando compartir. ¿Sí? Estos aspectos son importantes al momento de poder desarrollar lo que es un aspecto narrativo o en ese aspecto lo que llamaríamos también, si quieren desarrollar una conversación con una persona, es importante cuidar mucho las pausas. Las pausas a veces dicen más que las palabras que pronunciamos o cómo las pronunciamos, ¿sí? A veces a nivel de comunicación importa tanto lo que se verbaliza como lo que no se verbaliza. Está en ese aspecto lo que llamaríamos un 50 y 50. Es por ello que tenemos que estar cuidando todo el tiempo la pronunciación y sobre todo cuánto es lo que estoy tardando entre una oración y otra. Ya que determiné el aspecto de las pausas, que es la interrupción en el flujo del habla, dice su presencia o ausencia puede alterar el significado de lo que se quiere decir. Esa es una de las situaciones que yo observé ahorita en este ejercicio. Algunos tuvieron más dificultad porque o abusaban de del uso de pausas muy largas, o por el otro lado las pausas eran muy cortas, ¿sí? Eso es algo que hay que tener un poco de fluidez, pero debe de tener dentro de esa fluidez el aspecto del tiempo. Hay que controlar el tiempo. Otro de los aspectos es el ritmo. Es el resultado de la distribución temporal de los acentos y las pausas a lo largo de un enunciado. Por ejemplo, ¿qué ritmo está llevando? ¿Ya qué me llevo con ritmo? Es la narración es rápida, es corta o es de mediana velocidad. Esto es algo importante. Porque si estoy contando, por ejemplo, imagínense que ustedes estén contando una escena de acción o una escena de peligro. Si yo cuento la escena de peligro demasiado lento, dejo de estar transmitiendo lo que es la dinámica o la narrativa o el contexto de lo que estoy narrando, y por lo cual la persona no sabe si realmente pasó hace mucho tiempo, cuánto tiempo pasó esa situación que estoy escuchando, y por lo cual no saben si este ritmo que yo estoy estableciendo es el adecuado y el adaptado para la narración. Otro es el aspecto de la velocidad de elocución. Y se hace referencia al número de segmentos, sílabas o palabras producidas por una unidad de tiempo, segmentos o minutos. Acá es cuando vamos a determinar, por ejemplo, dentro de la narración, cuánto tardo en pronunciar palabras, oraciones, segmentos de oraciones, sílabas,
pronombres, verbos. ¿Cuánto es lo que estoy tardando? ¿Sí? Esto es algo muy importante porque aquí es en donde se ve el aspecto fluido. Otro de los aspectos que debemos de estar puliendo es la cualidad de la voz. En este aspecto recordemos el rasgo también determinado, el timbre vocal, se refiere a todas las características globales de la voz en relación con la forma y la naturaleza de los mecanismos implicados en la producción. En este aspecto, ¿estoy pronunciando de forma correcta las palabras, las oraciones, las inflexiones, las abreviaturas? ¿Lo estoy haciendo de forma correcta o no? Aquí sí se tienen que cuidar los aspectos técnicos. Hasta este momento está quedando claro la relación entre lo que les había explicado en relación con el ejercicio, o cómo vamos. Sí, profe, todo bien. Muy bien, bueno. Entonces, en este caso, otro de los aspectos que nos puede ayudar es determinar, por ejemplo, las unidades supraléxicas. ¿Qué es estas unidades supraléxicas? ¿Por qué le llamamos así? Porque son segmentos o unidades que podemos nosotros analizar de forma global sin tener que segmentar, por ejemplo, lo que es un artículo, un sujeto, un tiempo verbal, un verbo, un adjetivo, etc. En este aspecto, dentro de las unidades supraléxicas, puedo yo centrarme, por ejemplo, irme directo al aspecto de una frase. Me centro en una frase y eso puede determinar la diferencia para entender el contexto de lo que estoy escuchando. Sabemos que la frase es la unidad integrada por palabras y esta agrupación ha de conformar un bloque que funcione de manera unitaria en una estructura más amplia. En el nivel más alto y constitución no puede aparecer un elemento en función de predicado. Acá lo importante con respecto a la frase es que yo no puedo utilizar abreviaturas. Y esto es algo muy importante, ¿sí? En el aspecto de la frase tengo que cuidar que el elemento con respecto a la intención de lo que quiero contar se entienda en esa frase y yo no omita nada que pueda alterar el proceso de comprensión. Muchas veces, por ejemplo, cuando hay ciertos vicios en el lenguaje, puedo yo hacer ciertas omisiones pensando de que así la persona lo puede entender. Pero hay que cuidar mucho estos aspectos, sobre todo cuando hablemos en un idioma extranjero como es el inglés, porque recuerden que ciertas oclusiones y ciertas abreviaturas u omisiones están dentro de la gramática inglesa y tienen un significado particular para los angloparlantes o a los angloescuchas. En este aspecto, el que te esté escuchando, si tú omites algo, ya cambiaste todo el sentido de la frase y no te va a entender o no va a captar el mensaje que estabas tratando de transmitir. Otra unidad supraléxica, por ejemplo, son las cláusulas. Esto se da en otros tipos de marcos literarios y es unidad que se define en su interior. Aparece un elemento que en primer nivel, es decir, como constituye inmediato, desempeña una función de predicado.
La mayoría de las veces la cláusula dentro de la unidad supraléxica a veces sirve para aclarar un punto que parece un poco ambiguo. Eso es lo interesante que va a desempeñar el aspecto y la función de predicado en el aspecto de contextualizar algo que se pueda malinterpretar y pueda yo irme por una idea equivocada de lo que estoy escuchando. ¿Sí? Ok. Otro de los aspectos es el aspecto ya supraléxico, ya es lo que es una oración, ¿sí? Que es la unidad caracterizada por la posesión de una estructura bipolar cuyos dos miembros se exigen mutuamente y están realizados por cláusulas. En este aspecto, las cláusulas son los contextos. ¿Y cuáles son estos dos elementos? Sujeto y predicado. En una oración, para que exista una, tienen que existir estos dos elementos y tiene que haber una cláusula o un contexto explicativo que determine la naturaleza de lo que estoy escuchando y por qué estoy escuchando eso en la oración. El texto que ya hablamos, que es la unidad superior a la oración, está formada por una sucesión de elementos con un principio y un final y constituye un mensaje. Para que yo pueda determinar que estoy hablando textualmente o estoy estableciendo un mensaje textual, tengo que tener estos aspectos. Tengo que manejar el aspecto del inicio del mensaje, el desarrollo y una conclusión. Si yo no manejo este aspecto, dejo a interpretación al otro lo que puede entender si yo omito algo, si yo no termino por completo lo que estoy manejando a nivel comunicativo. Y esto sí nos debe de determinar para poder entender lo que nos dicen las personas. Otro de los aspectos que nos puede ayudar a entender la comprensión son las unidades subléxicas. ¿Qué es una unidad subléxica? Por ejemplo, son estas unidades que van a contextualizar algunos aspectos, por ejemplo, los rasgos distintivos, por ejemplo, la característica acústico-articulatoria. En este aspecto, esos elementos de pronunciación de los fonemas que lingüísticamente son importantes y que pueden presentar dos o más posibles valores contrastivos. En este aspecto, sabemos que un rasgo distintivo de algunas palabras nos puede llevar a que si yo no lo pronuncio bien, obviamente se entiende que estoy hablando de otra palabra totalmente diferente. Por eso es muy importante verificar el nivel de inflexión de la pronunciación y que yo lo tenga en cuenta y lo tenga programado eso. Otro aspecto, sabemos que otra vez vemos los fonemas, que son conjuntos y rasgos distintivos simultáneos, en donde tenemos que estar estableciendo que se esté dando la diferencia con respecto a significados, ¿sí? Y el aspecto silábico, que es básico en la comprensión o la construcción de una palabra. Este aspecto de la sílaba es muy importante porque hay palabras que son monosílabas, trisílabas y palabras que tienen dos o más sílabas, y tengo que determinar que desde el principio hasta el final le esté pronunciando de forma adecuada. Ahora, con respecto a un modelo fácil que les puede ayudar a ustedes a comprender cuando escuchen una conversación, es por ejemplo
eh, es el procesamiento cognitivo. En este aspecto, cómo es que estoy procesando lo que estoy escuchando. Uno de a niveles de procesos es el modelo de tipo modular autónomo, ¿sí? Los modelos de tipo modular autónomo nos manejan la manera en que nosotros vamos a estar modulando y articulando lo que son los mensajes. En acá lo importante es que cuando yo escuche una oración, yo tengo que determinar si de alguna otra forma estoy estructurando en mi cabeza la modulación de la voz, si lo estoy modulando lo que escucho, si estoy determinando y reconstruyendo lo que escucho, y determino esta relación en este aspecto que ya vamos a decir los módulos o cajas o aspectos significativos de lo que estoy escuchando. De ahí dice, se deriva lo que es la teoría modular y obviamente las relaciones entre esos módulos que se representan mediante flechas. En este aspecto, a veces yo puedo estar escuchando y determino la dirección hacia donde se dirige el siguiente mensaje. Normalmente al momento de comprender un lenguaje, ya sea en español o inglés, sabemos que cuando estamos escuchando una oración o un mensaje, está dirigido hacia un tema en particular, hacia una dinámica, una narrativa. Eso es lo que me va a determinar la dirección hacia donde se dirige las palabras o el mensaje que estoy escuchando. Por eso es importante que a nivel modular autónomo yo determine en mi mente el sentido direccional de los modelos. Puede ser unidireccional, ¿sí? Que va de arriba a abajo. En este aspecto de que yo empiezo de una parte básica y termino en lo que llamaríamos nosotros de la base hasta el final de la oración que escucho. Dice, se apoyan en la existencia de una serie de procesos destinados a recuperar entradas léxicas que funcionan a partir de representaciones perceptivas, acústica, fonológica y ortográfica, en las que no influyen variables contextuales de orden superior. Acá lo interesante es, en este nivel modular, es cuando yo integro, ok, la persona está pronunciando este tipo de oraciones en su mensaje, entonces, como lo escucho, como lo pronuncia y como se escribe de forma ortográfica, entonces se está refiriendo a algo narrativo, algo descriptivo, ¿sí? Una pregunta, una orden. Eso es lo que me va a determinar hacia dónde se dirige la naturaleza del mensaje. Otro de los aspectos es el de los elementos de los modelos de tipo modular autónomo. Tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, el sistema de análisis acústico dice que permite manipular la información y estimular auditiva, entrante y aferente a identificar los sonidos del habla individuales. Dice, esta tarea se realiza con independencia de cualquier variable acústica, ritmo. El sistema de análisis acústico es cuando yo identifico solo por cómo suenan las palabras y ya puedo asociar más o menos a qué palabra se refiere y qué quiere significar o en qué contexto
se dirige. Otro elemento que se analiza es el léxico de entradas auditivas, que es el léxico logofónico de entradas, que es una especie de almacén de memoria auditiva que contiene información sobre el sonido de cada palabra conocida. Es como cuando decimos, ah, esa palabra la conozco, creo que eso tiene que ver con esto. Ah, ese es el nivel o el elemento de léxico de entradas auditivas. Es cuando nosotros asociamos y determinamos y recordamos, ah, esa palabra ya la he escuchado anteriormente. Y aun cuando no podamos reconocer por completo un significado, podemos asociarlo. Bueno, suena como esto. Ese es el elemento léxico de entradas auditivas. Ah, pues suena como, no lo sé, suena como a comida, suena como a alguna actividad física. Aun cuando yo no tenga la idea general de lo que se está hablando, puedo darme una aproximación a lo que quiere o puede significar tal o cual palabra. Si bien no sé de forma concreta la palabra o la oración que se está usando, yo determino de alguna otra forma en qué sentido se está usando y qué quiere significar. Ya el otro nivel es el sistema semántico. Aquí establecemos la conexión entre el léxico de las entradas auditivas, entre lo que yo escucho, y este módulo permite dotar de significado a las palabras escuchadas y reconocidas como familiares. Aquí es cuando yo determino el proceso asociativo entre lo que se está leyendo y lo que quiere significar. Y ya el otro modelo es el léxico de salidas fonológicas. Es el léxico logofónico de salida. Esto es cuando en el almacén de memorias las formas de las palabras habladas se refieren a la manera de decir las palabras que conocemos. Acá es cuando se da en el proceso de comprensión y emisión cómo recuerdo en una conversación que se pronuncia tal palabra y cómo la puedo pronunciar de forma oral. Bien, estos análisis o elementos nos pueden servir para poder analizar cualquier historia independientemente de que yo no conozca por completo toda la estructura gramatical de una oración o en este aspecto de un texto. Yo me puedo estar dando la idea para que yo no dependa siempre de estar buscando en el diccionario la palabra. Con que yo pueda establecer estos elementos según desde el modelo de tipo modular autónomo, yo puedo comprender y saber de qué se está hablando, aun cuando todavía me haga falta estructurar por completo todo el mensaje. Hasta el momento, ¿cómo vamos con este tema? Bien, más. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Si alguien tiene dudas y preguntas sobre esto, mañana ya terminamos. Me hace falta solamente una diapositiva y quiero dar el tiempo para que podamos nosotros, ustedes saquen lo que son sus dudas con respecto a los temas, recordándoles de que el miércoles de la siguiente semana tendremos nosotros nuestro examen y no los veré hasta la próxima semana después del examen, ya que no hay clases, solamente es semana de exámenes.
¿correcto? Así que si tienen dudas de los temas que hemos visto anteriormente, saquen todas sus dudas, que mañana estaremos determinando resolverlas en la medida de lo posible. Por mi parte sería todo. ¿Correcto? Muchas gracias, maestro. Nos vemos hasta mañana. Gracias, maestro. Nos vemos mañana. Ok. Bueno, hasta mañana. Gracias, profe. Adiós, profe. Hasta luego. Hasta luego, maestro.